Hola, bueno, a pedido del público, hoy vamos a hablar de Ludwig Wittgenstein. Me dijeron algunas y algunos que no pudieron estar en la clase y que además era un autor que no habían visto. Entonces voy a intentarles hacer un breve apunte oral acerca de este autor que siga el apunte escrito que tienen subido a la plataforma ya desde hace un tiempo. Bueno, Wittgenstein, Ludwig Joseph Johann Wittgenstein, nació en Viena el 26 de abril de 1889. Sus padres fueron Karl y Leopoldine Kalmus. El padre era de origen judío y los abuelos paternos habían nacido en Sajonia y la madre era hija de un hombre judío y una mujer católica. Y el catolicismo fue la religión más fuerte en la vida de Wittgenstein. Ni el protestantismo al que se habían convertido sus abuelos paternos, ni el judaísmo dejó una marca tan profunda en su manera de ver el mundo como la dejó el catolicismo. De hecho, bautizó a sus hijos, se casó por la Iglesia Católica y demás. La familia de Wittgenstein era rica y prominente. Es decir, una familia burguesa de esa Viena que participaba de los círculos intelectuales, ¿sí? De los que algunos otros autores que vimos también participaban. Y tomemos en cuenta las tres cosas: Viena, el origen judío y toda esa movida cultural, ideológica, intelectual, en la que circulaban estos personajes que ya vimos viendo y algunos otros. El abuelo paterno era músico, uno de los hermanos de Wittgenstein también fue músico, fue un pianista famoso, y él recibió educación musical durante su infancia y su adolescencia, y también esto lo marcó, porque tenía una mirada, su matemática era musical, relacionaba la música con la matemática al estilo griego, y bueno, y esto también tiene mucho que ver en sus escritos, al menos en los juveniles. Fue a la escuela en Viena y en el secundario fue compañero de de Adolf Hitler, ¿sí? Hay una foto que yo se las puse en el apunte, la habrán visto con los dos circulitos, hay prueba de esto, no es discutible, ¿sí? La escuela era la Bundesreal Gymnasium Weidengerstrasse, ¿sí? Escuela famosa, además, digamos, no da este apuntecito para hablarlo, pero bueno, él se definía a sí mismo como un buscador de la verdad, como un resolvedor de problemas, fue un matemático, físico, lógico, y después lingüista y filósofo. Sus estudios empezaron por la matemática y se interesó por la aeronáutica. De hecho, primero estudió en Berlín y después fue a Manchester a estudiar aeronáutica. Le interesaba, quería dedicarse a la ingeniería aeronáutica, tenía la idea de construir un avión. En este sentido, además, que su padre apostaba y su familia a entrar en esa industria a través de la formación de Ludwig, aunque les parezca extraño, pero así era. Y bueno, fue a Manchester y empezó a interesarse en la filosofía de la matemática. En este caso fue discípulo de Bertrand Russell y eso es lo que lo lleva hacia ese aspecto y empieza a abandonar progresivamente la ingeniería, la aeronáutica y bueno, para finalmente dedicarse a la lógica y a la matemática pura, a la lógica y de ahí su paso a la lingüística y la filosofía. Para Bertrand Russell, Wittgenstein era quizás el más perfecto ejemplo de un genio, tal como se lo concibe tradicionalmente, apasionado, profundo, intenso y dominante. Es decir, había una relación contradictoria por ahí, porque a veces se brotaba Russell con algunas actitudes. Miran la película y en la película está muy clara las idas y vueltas, pero lo admiraba profundamente y estaba profundamente orgulloso de ser su tutor, su director, etc. Bueno, Wittgenstein después, al igual que Russell,
es profesor en el Trinity College de la Universidad de Cambridge. Se va quedando cada vez más a medida que en su familia va sufriendo muertes, algunas por suicidio, su hermano pianista pierde un brazo en la guerra, en fin, otro hermano se suicida, una de las hermanas, van muriendo los de la generación anterior, sus padres, por ejemplo. Él resuelve quedarse en Inglaterra y toma la ciudadanía británica en 1937. Nunca vuelve. Él ya en su vejez reconoce, antes, bueno, no era, digamos, en su madurez reconoce que, bueno, que de alguna forma no cumplió con las expectativas familiares y que el haberse quedado en Gran Bretaña fue una manera de desconectar, de despegar, de hacer otra vida, de ser otra clase de persona. No le parecía que la riqueza fuera un modo de distinguirse en la vida. Era crítico de la filosofía, al menos de la filosofía tradicional, y de las miradas de aquellos que consideraban a la ética como algo que podía ser tabulado, clasificado, volcado en manuales y enseñarse. Él creía que la ética no podía ser enseñada, no era una ciencia, que la ética era un modo de ser y estar en el mundo, y no creía que se podía conducir a los hombres al bien, ¿sí? La ética constituía para él una tendencia del espíritu, ¿sí? Humano a salirse del encierro del lenguaje, es decir, a ir más allá de las palabras. Recuerden que vimos, ¿sí? Que él opinaba que lo que no puede ser nombrado no existe, lo que no puede ser nombrado, de eso no, si no se puede hablar de algo, mejor dejarlo de lado, ¿sí? Porque no, si no puede ser nombrado es para no hablar de eso. Sobre lo que no se puede nombrar es mejor callar. Bueno, y él creía que no había manera de definir los sentimientos morales de los seres humanos, ¿sí? Entonces, que en definitiva lo que era un fin en sí, en el sentido aristotélico, eran la claridad, la transparencia, el estar en el mundo de un modo no falaz, ¿sí? Pero no las posiciones generales, grupales, ni individuales de cada uno con respecto a esto. Nosotros vamos a hablar principalmente de lo que yo ya les dije es el primer periodo, puesto que así sus biógrafos y analistas así lo clasifican, ¿sí? Le llaman primer periodo a su periodo juvenil, que es en el que él publica el Tractatus Logico Philosophicus, que es como su primera obra filosófica de ética, que es el primer libro que él publica y el único libro de él que se publica durante su vida. Tuvo influencia sobre los integrantes del Círculo de Viena, del Círculo de Positivistas. Él nunca se consideró miembro de ese grupo, si bien tenía relación, bueno, por estar en Cambridge, por ser discípulo de Bertrand Russell, ¿sí? Pero nunca se consideró miembro y él dice que va a explicar el funcionamiento de la lógica, ¿sí? Eso es lo que él pretendía. En esto, obviamente, que era compatible su desarrollo con los que formaban parte del Círculo de Viena. ¿Qué quiere ver? ¿Cuál es el andamiaje, la estructura que sostiene lógicamente al lenguaje? ¿Sí? Él dice que el lenguaje es lo que describe el mundo, ¿sí? El mundo es aquello que es descripto mediante el lenguaje, es decir, lo que no es descripto, lo que no es nombrado, no forma parte del mundo y por lo tanto no puede ser parte del estudio de la ciencia. Bueno, y hay una vinculación estructural entre el lenguaje, el pensamiento y el mundo. ¿Por qué? Porque yo pienso en términos de mi lenguaje. Cada cual piensa en su idioma y en el manejo del idioma que tiene. Es decir, no podemos pensar más allá de las estructuras que tenemos, ¿sí? De las palabras que tenemos para pensar la realidad. O en todo caso podríamos crearlas, pero siempre a partir de otras.
y la realidad la nombramos también con esas palabras, y viceversa. Desde esos pensamientos nombramos el mundo, con lo cual se interpenetran, ¿sí? Entonces hay una vinculación estructural entre el lenguaje, el pensamiento y el mundo. Va a decir, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿sí? Entonces, el mundo es la totalidad de los hechos. Y un hecho es una relación entre objetos, es decir, lo que sucede siempre sucede entre dos cosas, dos objetos, dos situaciones, dos individuos, ¿sí? Siempre tiene que haber más de uno para que haya un hecho. ¿Sí? Aunque yo hable de mí misma y diga, bueno, yo estoy sentada en la silla mirando la camarita, yo me saco los anteojos y miro la camarita y hablo, yo estoy hablando de mí y de otros objetos, los anteojos, la silla, la camarita, la computadora, las palabras que emito. ¿Sí? Siempre es relacional el lenguaje. Y entonces él va a decir que una proposición es una concatenación de palabras. Yo propongo algo y para eso lo hago desde mi lenguaje, concatenando aquello que estoy posibilitado de nombrar. Entonces, las proposiciones que representan el estado de las cosas se construyen a partir de la lógica de los hechos y desde la capacidad de nombrarlos, definirlos, explicarlos, ¿sí? Hablar de ellos que yo tengo. Entonces, bueno, así como yo les dije, yo miro la camarita, él pone el ejemplo, el libro está sobre la mesa, ¿sí? El libro, hay un libro y una mesa. El libro puede estar afuera, perdón, arriba, debajo, a un costado, pero siempre van a estar el libro y la mesa, ¿sí? O el libro y otra cosa, o la mesa y otra cosa, ¿sí? Y si yo hablo y digo, no sé, Eliana está sola, bueno, sí, está bien, solo está Eliana, pero está la soledad en la que Eliana está, ¿sí? Aunque no sean objetos materiales. Siempre va a ser relacional, insisto. Entonces, solo es posible hablar con sentido de la realidad, porque si no el otro no me comprende. Si yo describiera objetos inexistentes, hechos que no sucedieron o no podrían suceder, o aunque diga ayer me encontré con un marciano verde, ¿sí? Yo le pongo un condimento a la palabra marciano. Miren en la película cuando él se encuentra con el enano verde, ¿sí? Al lado del buzón y hablan, ¿sí? Y el otro le explica lo que es. Está perfecto eso para mostrar lo que él quiere decir. Si yo digo, me encontré con un marciano verde, es que ya marciano tiene un contenido, tiene una extensión, y verde es un color al que yo conozco y el otro al que me dirijo también. No puedo nombrar un color que el otro no conozca, ¿sí? Porque aunque yo le diga, sí, un verdecito patito, el otro va a decir, bueno, patito es el amarillo. Si es verdecito patito, es un verdecito que tiende al amarillo, ¿sí? Lo va a relacionar con un concepto que ya existe. Entonces, solo es posible hablar con sentido de la realidad. Entonces, si hay distintos tipos de proposiciones, ¿sí? No necesariamente las proposiciones que yo emito tienen que ser verdaderas, ¿sí? Una proposición es verdadera si el hecho que yo describo se da efectivamente. Eliana tiene puestos los anteojos y cuando habla mueve las manos, ¿sí? Ahora, yo puedo decir una proposición con sentido de un estado de cosas posible, pero que puede ser falsa. Yo puedo decir, así digo, Eliana tiene los anteojos puestos y está moviendo las manos. Y me saqué los anteojos y tengo las manos abajo. Sin embargo, por más que sea falsa, es posible, podría ser verdadera, ¿sí? Entonces, es una proposición con sentido. Y eso es lo que él dice. Solo se pueden emitir proposiciones con sentido, que pueden ser verdaderas o falsas, ¿sí? Hablando lógicamente, ¿no? Encerrando el lenguaje en los términos de la lógica. Entonces, la realidad es una totalidad de los hechos posibles. Algunos se dan y otros no se dan. Pero cuando yo hablo de la realidad, tengo que plantear lo que se da y lo que no se da. Todo lo que es posible que se dé. Entonces,
La figura lógica de los hechos es el pensamiento, es decir, desde la lógica de mi pensamiento yo voy a describir los hechos. Yo miro el mundo de acuerdo a lo que soy, con mis anteojos, ¿sí? Si yo me cambio de anteojos, capaz que lo veo distinto, ¿sí? O miro el mundo según el color de mi humor del día, lo puedo ver rosa o lo puedo ver negro, o puedo ver todo rojo si estoy enojada, ¿sí? Les pongo los colores porque eso es parte de la cuestión, ¿no? Reconocemos el mundo aún, veo el mundo rosa, ¡ay, qué feliz que estoy! Los pajaritos, la mariposa, veo el mundo negro, estoy enojada, muy triste, todo me parece mal, veo el mundo rojo, estoy furiosa, veo el mundo verde, seguro que le ponemos un condimento sexual. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Acá relacionamos con otras cuestiones que tenemos nosotros. Y eso va a pasar con la ética y con la política para Wittgenstein, ¿sí? Vamos a ver el mundo y lo vamos a relacionar con nuestras propias concepciones del mundo. Nunca nos podemos desprender, ¿sí? De quiénes somos y de las concepciones que tenemos. Entonces, la lógica es la que establece el límite del lenguaje. Sin lógica no se puede hablar. La forma, digamos, la lógica en sí misma no puede expresarse, porque justamente es algo que está compuesto por, digamos, el lenguaje, la lógica establece el límite, ¿sí? Entonces, él dice, de lo que no se puede hablar hay que callar, ¿sí? Por ejemplo, es una de las cuestiones que a él lo pone mal, es intentar describir determinadas cuestiones. ¿Quién sabe qué es el paraíso? ¿Quién sabe cómo es Dios? Mejor, sí, es Dios, pero es Dios. Y el paraíso es bueno, sí, existe, pero allí nadie, no se puede opinar de cuestiones que aunque sea falsamente no puedan ser descritas, ¿sí? Yo puedo describir una falsedad, pero tengo que poder describirla, ¿sí? Entonces, el propio Wittgenstein critica el Tractatus en los que se llaman cuadernos azul y marrón, ¿sí? Que son sus obras póstumas y que ustedes van a ver en la película o ya vieron, que él lo que plantea, digamos, él da clase, van a ver cómo, que muestran cómo daba clase a los alumnos sentados en una suerte de reposera o en su propia aula, perdón, en sus propios cuartos, ¿sí? En su propia residencia dentro de la universidad, para no desplazarse al aula, tenía una serie de manías, ¿sí? Y los cuadernos azul y marrón son los cuadernos en los que tomaban apuntes sus estudiantes, sus becarios y demás. Bueno, vamos a entrar en lo que dice de la ética en los próximos minutos, para que esto no sea tan largo. La inquietud por la ética hay que reconocer que atraviesa toda su vida, ¿sí? No solo el primer periodo, solo que también, así como Muti critica sus propios dichos del Tractatus en las postrimerías de su vida, también sus opiniones van mutando en este campo. Como lo menciona en esta conferencia que yo les subí, tienen el texto, tienen las preguntas y la tienen también recitada, si la prefieren escuchar. Para Wittgenstein, ética y estética están relacionadas, ¿sí? En un sentido aristotélico, porque si la ética, el ethos, es el modo de ser y estar que se aprende en la familia, en la aldea, en la vida en comunidad, en lo que hoy llamaríamos endoculturación, socialización primaria, como ya vimos al inicio del cuatrimestre. La idea es que la ética y la estética, ¿por qué se relacionan? Porque la estética es un modo de creer que las cosas están bien diseñadas, bien armadas, un modo de ver cuáles cosas son bellas y cuáles cosas no lo son, ¿sí? Digamos, hay esa frase de Nietzsche, de la que hablamos en la clase sobre Nietzsche, si uno mata una mosca o una araña está bien, uno contribuye a que las arañas no puedan picar o las moscas no puedan infectar y entonces está bien, eso es correcto. Ahora, si mato una mariposa, soy un asesino, porque estoy matando la belleza. En ese sentido, ¿sí? Hay una relación entre ética y estética, ¿sí? Vemos feo, malo, aquello que ataca la belleza. En el sentido aristotélico, acuérdense que la estética también es un modo de comportarse, de estar bien,
de vivir la vida buena, ¿sí? A mí que me molesta el desorden, por ejemplo, ¿sí? Para mí el orden no es un capricho, es una necesidad de vivir bien. Bueno, en ese sentido, ¿sí? Entonces, en esto también, en esto tiene cierta relación con la mirada de Nietzsche, como recién les dije. Para Wittgenstein es importante alcanzar la integridad moral, porque te vuelve bello, bella persona. Es estético ser íntegro. Entonces, le dice ético la extensión del término ético, ¿sí? El significado del significante ético para Wittgenstein es lo bueno, lo valioso, el sentido de la vida, como recién decíamos. Entonces, pero él va a renunciar desde un inicio a construir una teoría de los valores o una sistematización o una tipología, a erigir un sistema de normas y prescripciones, sino que lo que dice es que cada una de nosotras y nosotros tiene que poder reflexionar y armar ese sistema. Está bien, el sistema de cada una y cada uno va a salir de su propia idea de mundo, pero si tenemos una buena idea de un buen mundo, ese sistema de ideas al que nos vamos a ir construyendo, seguramente va a ser un sistema bello, un sistema íntegro. Entonces, ese sistema de normas y de prescripciones va a ser propio, ¿sí? Lo vamos a reflexionar nosotros mismos. Sin embargo, lo vamos a poder compartir, porque podemos encontrar a otros que opinan lo mismo, que nos den su propia opinión y a veces vamos a poder coincidir y otras a discutir y aún a llegar a un acuerdo nuevo, ¿sí? Entonces, esto lo engancha con su manera de ver la filosofía. Entonces dice, hay que dejar de crear grandes tratados de filosofía y dejar de los grandes desarrollos interminables de filosofía, física, metafísica, ontología, ¿sí? Etcétera, etcétera. Lo que él plantea es que hay que intentar despejar incógnitas, ¿sí? Bueno, esta es la pregunta, bueno, intento responderla. ¿Hay un problema detrás de esa pregunta? Bueno, intento resolverlo. Preguntas y problemas despejados y resueltos son los que me van a dar una posibilidad de buena vida, ¿sí? Entonces, la filosofía para él consiste en trabajar sobre uno mismo, ¿sí? Desde esa dimensión ética, que para él es eminentemente ética, lo que otros llaman la moral individual, ¿sí? Trabajar sobre uno mismo implica reflexionar sobre qué es lo bueno, qué es lo malo y atenerme a mi código, ¿sí? Al código de ética que yo encuentro. Yo no soy moral, no soy ético si no cumplo con mi propio código, ¿sí? Para ser moral, para ser ético, bueno, para ser una buena persona, ¿sí? Y lograr tener una vida buena, hay que cumplir con la propia manda, con el propio código. Bueno, y ese reflexionar sobre uno mismo tiene que ver con transformarnos a nosotros mismos, tiene que ver con ser personas íntegras a partir de que vamos descubriendo, bueno, estos caminos morales, estas formas en que las cosas deben ser hechas, que pueden mutar, que pueden cambiar. Uno puede decir, aquello que hice estuvo mal, aquello que dije no fue correcto, dañé a alguien, lo reconozco, ¿sí? Porque dije algo sin sentido, sin pensar. Entonces, eso es transformar integralmente la propia persona. Para eso es la filosofía, para transformarnos, para mejorarnos. No tiene que ver la filosofía con repetir las opiniones de otros, es decir, no importa cuánto yo sepa de Aristóteles, sí, o de quien sea, ¿sí? Él nombra mucho a los griegos, pero también a otros, como Spinoza, por ejemplo, Descartes, ¿sí? O a sus propios compañeros del Círculo de Viena. Entonces, no es que yo pueda repetir las opiniones de otros, o entender los sistemas de pensamiento de otros. Yo tengo que emitir mis opiniones y armarme mis propios sistemas de pensamiento. Eso es lo que pretende Wittgenstein, ¿sí? Entonces propone pensar a la ética como una tarea personal, relacionada con la búsqueda de la felicidad, de mi felicidad, y el comprender que los otros también están en la búsqueda de su felicidad,
y el no impedírselo, ¿sí? La búsqueda de la felicidad y el sentido de la vida, ¿sí? Encontrar el por qué, el para qué, diría yo, vale la pena vivir. La vida es valiosa a partir de algo y con algún fin, ¿sí? Eso es lo que él cree. Si la vida no es valiosa, porque sí. La vida no es valiosa nada más que porque la tengo. Es valiosa porque la voy a vivir de determinada manera, de esa manera ética, de esa manera moral, de ese transformarme a mí misma, de ese cada día ser mejor en el sentido de cumplir con mi propia reflexión, con lo que yo misma me impuse como lo que es bueno. Y él dice, esa práctica no se aprende en textos ni yendo a conferencias. Cuando escuchen o lean la conferencia también van a ver eso. Que lo que plantea es que, bueno, sí, yo doy esta conferencia, pero bueno, para decirles lo que yo creo, no sé de qué les va a servir a ustedes. Me piden que hable de algo en lo que yo no creo. Yo no creo que pueda enseñarles esto. Eso es lo que él quiere decir, ¿sí? La ética pertenece para él a la región de lo inexpresable, el espacio de lo no dicho, ¿sí? No podemos hablar porque es íntima, personal, como la creencia, ¿eh? En ese sentido lo dice. Entonces, la ética no viene o no reside dentro de los términos del lenguaje significativo, porque yo puedo ver muy bien una cosa e intentar transmitirla y el otro ni entiende qué es la cosa, ni entiende lo que quiero transmitirla. O por el contrario, yo puedo ver muy mal una cosa e intentar transmitirla y el otro no entiende y ve muy mal o ni siquiera entiende esa cosa. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la disputa entre veganos y medioambientalistas y otras corrientes que creo que ya se las he marcado como ejemplo. Para los veganos, matar cualquier tipo de vida animal no es correcto, van un paso más allá de los vegetarianos, no es solo matarlos, la cuestión de, no es solo ingerir alimentos cárnicos, es seguir ingerir vida animal, sino que es ingerir algo que produjo el sufrimiento de otro, que eliminó a otro. Pero además de eso, ningún producto animal, no solo la carne, sino ningún producto derivado y tampoco el cuero, tampoco para vestirnos, no solo para comer. Bueno, y otra serie de cosas. Entonces, por ahí los medioambientalistas responden, sí está bien, pero ¿cuánto tarda un zapato de cuero y cuánto tarda un zapato de plástico? O una cartera, o una campera, o un bolso, el ejemplo que quieran, en destruirse, ¿sí? Una vez que están en desuso, en que la tierra pueda descomponerlos. Bueno, en términos ambientales es mucho peor. Un elemento hecho de plástico pues tarda muchísimos más años que un elemento de cuero en que la tierra pueda descomponerlo. Es decir, que así como si matar una vida para alimentarse de ella está mal, o ordeñar o comer un huevo también, ¿no? El mismo sentido para los otros y nunca van a ponerse de acuerdo porque cada uno está pensando en una cosa diferente. Mira el mundo desde una cosa diferente y tiene un código personal y grupal de ética distinto, ¿sí? Es un ejemplo burdo, pero bueno, tiene que servir en esta instancia de hacerlo rapidito, ¿sí? Entonces, para él la ética no reside, les decía, dentro de los términos del lenguaje significativo, entonces concierne al ámbito de lo inexpresable. No puedo explicar, ¿sí? El espacio de lo no dicho para él. Los valores residen fuera del mundo, ¿sí? En esto se vuelve casi platónico, ¿sí? Residen fuera del mundo, casi en el ámbito de lo místico. No necesariamente esos valores son religiosos, ¿eh? No hace falta que los valores sean religiosos. ¿Sí? Aunque sean morales, aunque sean mi propio código moral que está influenciado seguramente por el clima religioso en el que he vivido, así como él estaba influenciado por 3 religiones distintas, pero sobre todo por el catolicismo, y entonces reconocía eso, ¿sí? De las influencias. Y entonces sí, bueno, los valores están todos fuera del mundo, aún los que están desconectados de las religiones, ¿sí? Están en el ámbito de lo místico, o en el topos uranos, el mundo de las ideas de Platón por acá. Y de lo místico no se puede hablar porque no todos podemos accesar, ¿sí? Y cuando accesamos, no todos accesamos igual, no todos tenemos la misma claridad y el mismo entendimiento. Entonces, lo místico no se puede hablar porque es inexpresable y trascendental. Nos trasciende, trasciende nuestra vida física.
nuestra vida temporal y nuestra capacidad intelectual. Y eso que es trascendente está tan más allá que no va a cambiar los hechos del mundo, los va a cambiar en tanto alguien acceda y se transforme a sí mismo, que eso es lo importante, ¿sí? Lo trascendente se muestra en los hechos, en el modo en que actuamos y en cómo experimentamos los hechos. Bueno, y lo último que les quiero mencionar son algunas palabras sobre la conferencia sobre ética, juntárselas todas porque algunas se las fui diciendo. La preparó entre septiembre y diciembre de 1929. Se lo pide, no tenía título, se la llama Conferencia sobre Ética después, cuando se la publica, porque él no le había puesto un título. Él hablaba de la conferencia para ir a brindar en la Sociedad de Heretics, que eran un grupo de intelectuales, estudiantes y graduados de Cambridge. La pronuncia en Cambridge el 2 de enero de 1930. Y fue publicada por primera vez recién en el año 65. Así completa, si bien él había usado algunos párrafos en algún discurso o en alguna clase, pero piensen que él no publicó ninguna de esas clases tampoco, que son las que están en los cuadernos que ya les mencioné. Entonces, The Philosophical Review, en su volumen 74, número 1, en enero del 65, recién la publican. Habían pasado 35 años desde que él la había dictado. Y hasta ese momento permanecía inédita, salvo por las menciones o partes que él había repetido, a lo mejor sin mencionarla en sus clases. En esa conferencia explica estas posiciones sobre lo ético, que yo ya les mencioné, y les dice que bueno, que no les puede enseñar, que no les va a enseñar ética, porque eso no se puede enseñar, ¿sí? Y les dice que solo va a intentar disparar la reflexión, ¿sí? Que él se va a parar ahí enfrente para que cada uno de los presentes pueda reflexionar sobre sí mismo o sí mismo acerca de esto, de lo que él está hablando. Entonces les voy a, así como se las puse en el apunte, se las voy a leer y ahora se las voy a profundizar algunas de sus frases que son bastante famosas. Todo lo que puedo describir es que la gente tiene preferencias. Es decir, yo no puedo decir ni qué es lo mejor, ni qué es lo peor, ni cuál tiene que ser la norma, porque son más los que prefieren esto, prefieren lo otro. Lo único que yo puedo decir, sí hay preferencias. Si algunos prefieren unas cosas y otros pueden preferir otras, ¿sí? Se reflexiona, esta frase es con signos de pregunta, a lo que voy, él dice, lo bueno es lo que Dios manda. ¿Y qué es lo que Dios manda? ¿Quién sabe lo que Dios manda? ¿Cuál de las religiones a las que ascribimos tiene la verdad sobre lo que Dios manda? Solo podemos creer en aquello en las que, supónganse el valor de la vida, ¿no? Que ya lo hablamos esto, todas las religiones respaldan, respetan el valor de la vida. Ahora, no es lo mismo la vida para todas, ya lo hablamos esto, ¿no? ¿Qué piensa un taoísta, un budista, un hebreo o qué piensa un musulmán de la vida y el entregar la vida y el morir por una causa? Y entonces, algunas religiones, como el propio catolicismo, no duraron, en la Iglesia Católica no dudó en llevarnos a las mujeres a morir en una hoguera, o no dudó en su momento de que, no, digamos, de la Inquisición obligar a los judíos a cambiar de religión, y los musulmanes no piensan que esté mal en matar, volviéndose bombas humanas, porque van al paraíso, porque están eliminando herejes. Y puedo nombrar a los judíos porque a los judíos no les parece mal, aunque no todos sean religiosos en el sentido practicante, ¿sí? Tirar bombas. Entonces, en la guerra de los 6 días. Entonces, ¿cuál es? ¿Sí? Entonces, ¿qué es la vida, no? ¿Cuál es el valor vida? Sí, está bien, Dios dice que la vida es valiosa. Bueno, todos lo rescatamos, pero ¿cómo lo comprendemos? ¿Cómo lo trasladamos al lenguaje, al razonamiento? Él dice, solo puedo aparecer como personalidad y hablar en primera persona. Si yo puedo hablar de mí, solo puedo decir, yo soy esta persona, yo creo esto, pienso esto, me parece que esto es lo que está bien, me parece que esto es lo que está mal, y solo puedo hablar de mí. Y en todo caso puedo hablar de mí en relación a los otros, pero no a los otros.
Es decir, yo puedo decir, fulanito me cae bien, menganito me cae mal. No coincido con las expresiones de fulano, pero bueno, de fulano no puedo decir más que eso, que a mí no me gusta lo que dice. Es decir, y es autorreferencial eso, es decir, digo, es a mí no me gusta, punto. Si para explicar a otro la esencia de lo ético necesitar una teoría, entonces lo ético no tendría valor. Porque lo que requiere de una teoría, de un modo de explicación, de una sistematización, no es valioso, no es un valor. Los valores son comprendidos inmanentemente, ¿sí? Están más allá, ¿sí? Son metaéticos, diríamos hoy, tal cual lo que vimos en la unidad 1. La esencia de lo bueno no tiene nada que ver con los hechos, por consiguiente no puede explicarse mediante proposición alguna. Es decir, yo voy a mirar un hecho, el mismo hecho, lo vamos a mirar 5 personas, vamos a ver distintas cosas, lo vamos a explicar con distintas proposiciones, pero además de eso, no todos lo vamos a ver bueno, ni todos lo vamos a ver malo. Ya les di, por ejemplo, no sé, el matrimonio igualitario, por ejemplo, ¿sí? Algunas personas como Lilita Carrió, algunos políticos me refiero, no son, en sus alocuciones, si bien se consideran liberales y se consideran progresistas, sin embargo estuvieron en contra. Diciendo, bueno, el matrimonio es esto y esto es otra cosa, ¿sí? Entonces, y a otros que profesamos las mismas religiones y también nos decimos liberales y progresistas y no nos reconocemos, y ella no se reconoce como conservadora y yo tampoco, ¿sí? Sin embargo, para mí, su actitud fue conservadora, ¿sí? Entonces él dice, bueno, la esencia de bueno no tiene nada que ver con los hechos. El hecho fue que se aprobó la ley, que algunos estuvieron a favor y otros estuvieron en contra, ¿sí? Entonces, pero nadie puede hablar de si fue bueno o no fue bueno. Para algunos fue bueno, para otros no lo fue. Y no lo puedo explicar mediante proposición alguna. Yo debo ser solo el espejo en el que mi lector, ¿sí? Él en tanto él, ético, filósofo, matemático, ¿sí? Lingüista, yo debo ser solo el espejo en el que mi lector vea su propio pensamiento. Es decir, cuando yo hablo, cuando yo pienso, cuando yo muestro, lo que debo hacer es impulsar, disparar, abrir la posibilidad del pensamiento del otro o de la otra, con todas sus deformaciones, intentar que mirándose en mi espejo pueda corregirlas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tengo que intentar es ser lo mejor de lo que yo creo que es lo bueno, ¿sí? Ser mi mejor versión, en tanto lo que yo pienso que es bueno. ¿Vieron cuando yo les digo, bueno, yo lo que quiero que sean autónomos, yo lo que quiero que lean, yo lo que quiero es que no repitan? Bueno, sí, tengo esta mirada de Wittgenstein en estas cosas. No repitan, no me importa que me repitan de memoria que decía Aristóteles, Platón, Descartes o quien sea. Yo quiero que ustedes me digan qué piensan de lo que dijo fulano. Y además, ¿qué piensan ustedes? No solo de lo que dijo fulano. ¿Qué teoría? ¿Cuál es su ethos personal? ¿Cómo lo van a construir? ¿Cómo van a integrar todo esto que vimos en esta materia en su ethos personal? ¿Sí? Bueno, a esto va. Bueno, espero que les sea suficiente y que o por lo menos que les sirva para algo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.